soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a dar una visión intuitiva al concepto de variables aleatorias multidimensionales, multivariantes, múltiples, en fin. Vamos, básicamente, pues que cuando yo tengo algún problema donde hay varias cosas con un resultado incierto, o sea, varias variables aleatorias, y quizás pues con algún tipo de relación entre sí, bueno, pues eso pues hay que formalizarlo de alguna manera. De modo que pues hay que definir pues conjuntos o vectores o algo así de variables aleatorias. Aunque podríamos hablar de espacios probabilísticos, sigma álgebras, etc. Desde un punto de vista para un ingeniero, bueno, ¿qué es todo esto así en 4 ideas de sentido común? Bueno, pues simplemente variables aleatorias multidimensionales, aunque parezca raro, es pues sí, varias variables aleatorias, varias cosas juntas, un conjunto de cosas con un resultado incierto, con ciertas probabilidades, que yo organice pues de la mejor manera que me sea útil. Por ejemplo, pues la temperatura mañana a las 10, el incremento de población anual en Armenia y la velocidad del próximo coche que pasa por un radar en la autopista de circunvalación. Bueno, pues esos son 3 variables aleatorias que podríamos organizar, ahora veremos cómo, de alguna forma, y hacer algún tipo de cálculo con ellas. O yo puedo pues pensar en una moneda que pueda salir cara o cruz y el salario de un portugués o portuguesa elegido al azar. Bueno, pues eso sería una variable aleatoria, digamos, bidimensional, 2 variables aleatorias juntitas. También pues podría pensar pues en, todavía no son las 12, digamos, pues qué temperatura hará hoy a mediodía, qué temperatura hará mañana a mediodía, qué temperatura hizo hace un año a mediodía, qué humedad hay hoy, cuál es la suma de las temperaturas de los últimos 5 días dividida por 5, o sea, la temperatura media de los últimos 5 días. Bueno, pues estos son 5 variables aleatorias con algún tipo de relación entre sí. Claro, pues esta será 5-dimensional. Otro grupo de variables aleatorias, claro, interesante, es pues si yo doy determinado tratamiento a un enfermo de tuberculosis, qué porcentaje de efectividad tiene, de letalidad, se contagiará su madre, si le doy otro tratamiento, ¿es mejor o peor? Bueno, pues aquí tengo, claro, pues 3 variables aleatorias. Con lo cual, pues la idea de variables multidimensionales realmente sale mucho en ingeniería que trata de relacionar cosas, como aquel, pues la cara cruz de la moneda, pues 50-50 y poco más hay que decir. ¿Vale? Pero bueno, pues las temperaturas o los tratamientos médicos y los contagios y la gravedad de la infección, etcétera, bueno, pues ahí hay que relacionar cosas, eso es la ciencia. Y digamos que de estos 4 ejemplos, pues lo interesante más bien serán los casos 3 y 4. ¿Qué relación tienen la temperatura de ayer, de hace un año, de los últimos días con la predicción o algo así, la temperatura mañana? Puedo predecir mejor la temperatura de mañana sabiendo algo de estas otras. ¿Cómo hago un ensayo clínico para asegurar si el tratamiento X es mejor que el tratamiento Y en determinado perfil de enfermos? ¿Vale? Pues eso son las cosas realmente interesantes. Digamos que juntar una moneda y un portugués elegido al azar para ver su salario no parece que me vaya a llevar a ninguna conclusión científicamente interesante, ni el incremento de población anual en Armenia me va a ayudar, digamos, con el control de velocidad en las carreteras. Entonces, pues los casos 1 y 2 son casos que podríamos decir de variables estadísticamente independientes. Vamos, que aparte de las definiciones formales de todo eso, es que no gano nada con juntarlas. Quiero decir, no parece que tengan ninguna relación. Saber si ha salido cara o cruz en una moneda no me va a decir si un portugués al azar va a cobrar más o menos, ¿vale? Bueno, pues en los casos 1 y 2, obviamente, lo que hay que hacer es olvidarse del análisis conjunto de estas variables y hacerlos cada una a la suya y punto. En los casos 3 y 4, pues sin embargo, claro, si hoy hace más calor de la media, quizás mañana haga más calor de la media. O si damos el tratamiento X, entonces la probabilidad de que se contagie la madre de Juan es menor. Entonces, bueno, pues claro, la ciencia y la estadística multivariable trata de resolver problemas sobre conjuntos de variables tipos 3 y 4.
Aquí no estamos diciendo qué problemas vamos a resolver, simplemente pues que si yo junto varias variables, pues ahí las tengo juntas y ya está para mi problema, y que en algunos casos es una tontería juntarlas y en otros pues no lo es. Claro, nos podríamos preguntar si realmente existen esas variables multidimensionales. Por ejemplo, moneda y dado. Claro, aparte que no parece que merezca mucho la pena juntarlas, pues moneda y dado yo puedo considerar que es una variable aleatoria bidimensional que toma valores en este producto cartesiano. De cara cruz, producto cartesiano 1, 6. Claro, efectivamente los valores son pues cara 1, cara 6, cruz 2, cruz 6. Eso sería la interpretación multidimensional. Pero claro, yo también podría decir que, bueno, pues que si la moneda tiene 2 resultados y el dado 6, pues realmente esto tiene 12 resultados posibles y necesito 12 símbolos para representarlos y les puedo llamar desde chi1, chi2 hasta chi12 y no necesito ver el significado concreto de chi12. Pues yo digo que tiene 12 resultados equiprobables y entonces son dos variables bidimensionales en este producto cartesiano de dos conjuntos y no sé qué, o es simplemente una variable con 12 valores. Bueno, pues realmente depende de mi problema. A lo mejor en telecomunicaciones, transmisión de datos o compresión de archivos se consideran como necesito 12 símbolos para manejarlos, y 12 símbolos, si no comprimo nada, pues necesitan como poco, 2, 4, 8, 4 bits que codifican hasta 16 símbolos. Bueno, pues esa puede ser una interpretación que sería esta. Cada experimento de estas cosas necesita 4 bits para ser guardado en un archivo. O bien, bueno, pues si quisiera ver algo de su interacción entre ellas, pues entonces vería cada resultado por separado. Lo que ocurre es, claro, que en este caso es una tontería intentar buscar una interacción. O sea, una moneda y un dado no trucados, pues cada uno va a la suya, ¿vale? Pero en general, si el orden o la interacción entre las cosas importa, pues yo los veo como variable bidimensional, y si simplemente pues hay una cosa que tiene 512 resultados posibles, yo los codifico, los comprimo con 9 bits, 2 elevado a 9 es 512, y ya traducir eso a una palabra, una frase, un color o lo que sea, depende de la información, bueno, pues eso sí a detalle de implementación. Claro, en el caso continuo, temperaturas, aceleraciones, etcétera, pues ya el número de resultados es infinito, es un número real, y entonces pues el número de símbolos necesarios para codificarlas pues son infinitos incluso en una sola de las variables. Entonces, claro, sí que es verdad que en informática y comunicaciones pues yo tendré que redondear a un número finito de bits. En el análisis formal, en física y en control, pues sí que se suele entender como la primera de las interpretaciones, digamos, multidimensional. Y si yo tengo la temperatura hoy y la temperatura de mañana, pues las considero un poco como pares de temperaturas. Entonces, en concreto eso, cuando yo decido que el detalle de separar el uno y el otro es importante, ¿cómo las organizo? ¿Cómo las representamos para resolver problemas? Bueno, pues como mejor nos convenga. Igual que los grupos de cosas o de números o eso los representamos de varias formas. O sea, yo un grupo de cosas lo puedo representar como un conjunto donde pues el orden no importa. Si yo cojo una pelota al azar de las que fabrique determinada empresa, pues a lo mejor su tamaño, el tipo de dibujo, si son unos triángulos, unos cuadrados o una banderita, y el color de fondo, pues son aleatorios, tienen una cierta probabilidad, un cierto porcentaje, pero realmente el orden no importa y yo podría haber dado primero el dibujo y luego el tamaño. Bueno, pues eso sería pues un conjunto de variables aleatorias. Vamos, un conjunto normal y corriente. La siguiente forma de organizar varias variables aleatorias pues sería lo que se denomina un conjunto indexado. Por ejemplo, yo tendría T0 podría ser la temperatura hoy, T1 la temperatura mañana y T2 la temperatura pasado mañana. Y quizás T-1 la temperatura ayer. Entonces, pues
Lo organizaré así, pues claro, si el orden, si la posición en esta lista, si el que viene indicado, claro, por el subíndice, importa para algo. Por ejemplo, esto es un ejemplo de lo que se denomina serie temporal. El pasado y el presente se pueden saber y mi problema estadístico es intentar mejorar mis predicciones del futuro. Entonces, bueno, pues en este caso, donde hay causalidad, una línea de tiempo, pues el orden es importante y entonces pues el concepto abstracto de esto en matemáticas sería ese conjunto indexado. Hay determinada variable índice que me dice la posición de una variable aleatoria, su ordenación, su lugar comparado con otras. Y así como tamaño y dibujo de la pelota, pues me da igual el orden, pasado, presente y futuro, no me da igual el orden. Otro ejemplo de conjunto indexado, en este caso con un índice 2D, pues sería en una aplicación de procesado o compresión o algo así de imágenes. Entonces, para predecir el color de un píxel que yo no haya guardado porque estoy haciendo una compresión, bueno, pues ese color de píxel podría depender del color de los píxeles arriba, abajo, izquierda y derecha. Por lo tanto, yo tendría lo que se llama una variable índice bidimensional que, bueno, pues que me indicaría que ese color aleatorio, vete tú a saber, el píxel en determinada posición de una fotografía, pues bueno, en cada fotografía es diferente, yo qué sé. Bueno, pues en las aplicaciones informáticas de procesado de imagen, mis variables aleatorias, colores de píxeles, luminosidades, etcétera, pues se organizan, claro, pues como en una tabla, digamos, horizontal, vertical, y la posición en esa tabla es importante y yo no utilizaré un píxel muy lejano para intentar predecir o filtrar o reconstruir el color de cierto otro píxel, ¿vale? Bueno, pues en ese caso yo agrupo las variables, digamos, pues en posición. Y realmente es una forma también de decir algo muy parecido a una función aleatoria, o sea, la temperatura. En el primer ejemplo, la temperatura es una función del tiempo. Claro, una función que, bueno, pues que toma valores aleatorios. Para cada tiempo, pues no puedo predecir con exactitud qué temperatura habrá, pero sí que puedo hablar de las relaciones entre las temperaturas en unos tiempos y otros, ¿vale? Pero en fin, es pues como una función del tiempo donde los valores en un instante están relacionados con valores en otros. Cómo exactamente no es el momento aquí de decirlo, ¿vale? Pero aquí sale el concepto, digamos, de función aleatoria del tiempo o función aleatoria de la posición, pero que no es más, digamos, a este nivel que, bueno, pues agrupar determinadas variables donde el orden o su posición en una lista, si es 1D, serie temporal, o en una tabla horizontal, vertical, importa. La última de las formas de organizar esas variables pues sería como un vector de variables aleatorias, si son variables numéricas, y tiene sentido hacer con ellas operaciones usuales de vectores, matrices, etc. Por ejemplo, pues si la aceleración de un cuerpo es aleatoria, pues su velocidad también será aleatoria. Si yo tomo, por ejemplo, dos medidas de posición con determinados pues, sensores láser o de ultrasonidos o lo que sea de algo, yo les puedo poner un vector porque yo puedo decir que el estimado medio de la posición es 0,5 por la primera medida. Este V vector es el vector formado por ese sensor 1 y sensor 2. Bueno, pues 0,5 por sensor 1 más 0,5 por sensor 2, pues yo puedo decir que es la media muestral, no sé qué, que me permite estimar con un poco menos de ruido de medida quizás mi posición. Bueno, pues en este caso, como yo he multiplicado este vector columna por este vector fila, etcétera, bueno, pues este tipo de operaciones, claro, requiere organizar mis variables aleatorias numéricas en un vector para hacer operaciones de vectores, matrices o lo que sea. Yo puedo aplicar una función determinista a un conjunto vector de variables aleatorias y generar otras variables. Vamos, pues eso, es esta posición. ¿Vale? Con lo cual, un poco vamos a concluir diciendo que en muchas aplicaciones de ciencia e ingeniería yo suelo tener pues muchas cosas con resultado incierto y que en algunos casos no tiene ningún sentido juntarlas, cara cruz versus población en Armenia, y en otros sí. En algunos casos me interesa saber el detalle de cada una de las variables, interpretación verde en esta fórmula, y en otros casos, pues simplemente si yo quiero almacenar resultados,
Solo sé que necesito un determinado número de símbolos, de bits, para almacenar todos los resultados y me da igual si chi7 es cruz 1 o cara 2. Para resolver problemas, nosotros representamos esas múltiples variables aleatorias, bien como un conjunto donde el orden no importa, bien como un conjunto indexado donde el orden en un índice lineal, digamos el tiempo, o en una tabla 2D o lo que sea, digamos, sí que importa su posición en la lista o en la tabla, o bien si son variables numéricas que yo vaya a hacer operaciones con ellas de matrices, vectores, sumas, etcétera, pues yo podría organizarles precisamente eso, en vectores, y que yo puedo también generar variables aleatorias como funciones de otras variables aleatorias. Entonces esta es un poco la forma intuitiva de entender por qué necesito tratar varias variables aleatorias a la vez y que dependiendo de mi problema las podré organizar de una forma u otra. Bien, pues por el momento esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención.